El tema a exponer son las extracciones ventriculares en el corazón sano, cuándo tratarlas y cuáles son las opciones terapéuticas. Vemos que vamos a dar un enfoque en la ablación por radiofrecuencia, debido a un estudio que mostraré más adelante. Primero definamos qué son las extrasístoles ventriculares. Un impulso eléctrico anormal que se adelanta al ritmo sinusal y que se origina por debajo del nodo AB. Las podemos separar por la etiología en dos grupos, el que tiene ausencia de cardiopatía estructural y el que tiene cardiopatía estructural. Si es que hay ausencia de cardiopatía estructural, vemos que el origen se debe a actividad gatillada y postdespolarizaciones tardías. Muy distinto a las originadas por cuando el corazón tiene cardiopatía estructural, cuando tiene cicatrices, vemos que el mecanismo es por reentrada. Nos vamos a enfocar en este grupo que están subrayando, que es las extrasístoles ventriculares en ausencia de cardiopatía estructural. En la epidemiología vemos que es la arritmia más frecuente en el electrocardiograma y en el Holter. No creo que haya alguien aquí que no haya visto una extrasístole en un electrocardiograma. La edad de presentación más frecuente es entre 30 a 50 años, sin embargo el rango va desde los 6 hasta los 80 años. Es más frecuente en mujeres, sin embargo cuando viene del tracto de salida del ventrículo izquierdo, son más frecuentes en los hombres. El curso clínico es benigno y el pronóstico es excelente en estas extrasístoles. La muerte súbita cardíaca es muy rara, ¿ya? Por lo cual es muy poco frecuente que provoque una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Sin embargo, cuando la carga de extrasístoles ventriculares es mayor al 10%, pueden predisponer que entre un 5% entre un 5 al 7% de pacientes desarrolle una disfunción del ventrículo izquierdo. Vamos a ver en esta diapositiva un poco más de la parte estadística, cómo es más frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en los pacientes con insuficiencia cardíaca y en los pacientes que tienen un deterioro de la fracción de eyección, y es mucho menos frecuente en los pacientes que realizan ejercicio de forma intensa, ¿ya? Aquí vemos en este cuadro cómo la incidencia es mayor en las mujeres, y también en una edad entre 20 a 79 años se observa en este registro. Bueno, estudiar a los pacientes con extrasístoles ventriculares, lo primero que tenemos que ver es el electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a hablar del origen, desde dónde vienen esas extrasístoles ventriculares, y también nos permitirá valorar posibles causas de las extrasístoles ventriculares. Si es que encontráramos una onda épsilon, nos sería un signo más específico de una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Si en cambio tenemos ondas T negativas en las precordiales derechas, sería un signo, si bien bastante sensible, poco específico de la misma displasia ritmogénica. También la longitud de ciclo de acoplamiento es importante tenerla en cuenta para ver el riesgo de muerte súbita en teoría, y también para ver que esa longitud de ciclo no pueda predisponer a un paciente con un QT prolongado a realizar un fenómeno de R sobre T. En el Holter sería el siguiente paso, el siguiente examen a pedir. Vemos que el porcentaje de las extrasístoles ventriculares en 24 horas tiene bastante importancia cuando es más del 10 al 24%, como mencionamos antes, y como lo vamos a hablar con más detalle con el estudio de Bama dentro de unas diapositivas. Los horarios en que aparecen las extrasístoles no es lo mismo extrasístoles que aparecen durante el sueño, que las que aparecen durante la actividad física, que tendrán una mayor sensibilidad al tratamiento con beta bloqueante. La ergometría nos puede hablar si es que realmente el paciente tiene de fondo una cardiopatía isquémica. También nos puede mostrar una taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Podemos encontrar la taquicardia monomorfa no sostenida repetitiva de Gallavardín, que es propia de los pacientes sin cardiopatía estructural, y en sí el comportamiento en el ejercicio de las extrasístoles. El ecocardiograma, muy importante para ver la fracción de eyección y determinar la conducta terapéutica con los pacientes. Y también allí podemos ver si es que existe alguna cardiopatía estructural, alguna acinesia, alguna hipoquinesia, o si es que existe una mayor hiperrefringencia en algunas zonas. Y un examen un poco más complejo, pero que puede ser mucho más específico, más sensible que el ecocardiograma, es la resonancia magnética. Nos puede hablar también mejor de la fracción de eyección
nos puede mostrar zonas de cicatriz con realce tardío e infiltrado graso en los pacientes con displasia rinogénica del ventrículo derecho. ¿En qué pacientes vamos a dar tratamiento? Bueno, lógicamente los pacientes que tienen síntomas severos, en los pacientes que tienen profesiones especiales, por ejemplo, los atletas profesionales, los pilotos, que pueden tener un riesgo social, por decirlo así, puede comprometer mucho, pueden provocar mucho ruido en los medios de comunicación. Bueno, en los que vamos a hablar con más detalle y con más evidencia es la indicación en la disfunción ventricular, sin cardiopatía estructural o incluso con cardiopatía estructural. En algunos casos puede ser necesario dar el tratamiento. Vamos a ver que también va a tener su utilidad para facilitar la terapia de resincronización cardíaca y también para disminuir los gatillos que provocan la fibrilación ventricular en pacientes candidatos al implante de un cardiodesfibrilador. Entonces, si vamos al tratamiento de estos pacientes, ¿qué tratamiento dar? En este cuadro podemos ver claramente que la ablación por radiofrecuencia tiene mayor eficacia que la medicación antiarrítmica. Vemos aquí claramente que los medicamentos antiarrítmicos que dan una mayor eficacia es la amidarona, la mexiletina, la flecainida, el sotalol, todos ellos con unos efectos secundarios poco deseables. Creo que no se lo deseamos a nadie. Y vemos que el betabloqueante, que es lo que menos efectos secundarios da, tiene una escasa eficacia. Bueno, entonces por esa razón nos orientaríamos más hacia la ablación por radiofrecuencia. Lo que es el riesgo de inducción a la miocardiopatía. Ya vemos que los pacientes que tienen una carga mayor al 10% tienen una mayor predisposición a realizar miocardiopatía, deterioro de la fracción de eyección. De una forma más sensible, más específica lo es cuando tienen más de un 24%. El intervalo de acoplamiento corto, las extracístolas ventriculares que son interpoladas, que dan más disincronía, el origen epicárdico nos da unas extracístolas más anchas, cuando vienen desde el ventrículo derecho nos da un patrón, una morfología de bloqueo de rama izquierda, que todos ya conocemos su acción deleteria sobre la sincronía de los latidos y así el deterioro de la fracción de eyección. Bueno, este artículo de aquí es una de las primeras evidencias que tuvimos sobre la inducción de disfunción del ventrículo izquierdo en las extracístolas ventriculares. La potencial reversibilidad al realizar una ablación por radiofrecuencia. Fue un estudio en el año 2000, en el cual una paciente, fue un caso clínico, una paciente en la Clínica Mayo, que tenía cerca de 25.000 a 50.000 extracístolas ventriculares con un deterioro moderado de la fracción de eyección, el cual mejoró posterior a la ablación. Después de esto, en el año 2010, Bama nos muestra este estudio en el cual trata de correlacionar la cantidad de extracístolas ventriculares, la carga de extracístolas ventriculares en 24 horas con el deterioro de la función del ventrículo izquierdo. Vemos que ya con el 10% de carga de extracístolas ventriculares en 24 horas nos da una alta sensibilidad, sin embargo una baja especificidad. No así, como vemos acá, cuando tienen más de 24%, ya vemos que hay una mayor especificidad, ya llegando al 78%, y esta especificidad va aumentando al aumentar la carga de extracístolas ventriculares. Vemos aquí en este cuadro como a partir de acá está el deterioro, lo que es la fracción de eyección, y vemos cómo está deteriorada en esta parte del cuadro, y cómo a partir del 24% es mucho mayor la cantidad de pacientes que tuvieron el deterioro de la fracción de eyección. En este cuadro del mismo estudio nos muestra Bama cómo mejoró la fracción de eyección teniendo una media de 35% llegando a subir hasta un 54% posterior a la ablación por radiofrecuencia. En este estudio de aquí, en cambio ya en el 2015, nos muestra el seguimiento prospectivo de pacientes en los cuales tenían una buena fracción de eyección previo al estudio, y se les dio seguimiento porque tenían muchas extracístolas ventriculares, se les dio seguimiento con Holter y ecocardiograma cada año, y se observó un deterioro de la fracción de eyección de forma progresiva al pasar de los años. En el mismo estudio nos separaron por cuartilos a los pacientes que, según la carga de extracístolas ventriculares, siendo el cuartil 4, este de acá, el que fue con más del 17% de carga de extracístolas ventriculares,
en el cual hubo un mayor deterioro de la fracción de eyección. Ya en el 2019, este fue un pequeño cuadro que habían realizado se va el nombre, Huizar, respecto a las arritmias, la reacción de las arritmias con respecto a la inducción de miocardiopatía. Ya vemos como las taquicardiomiopatía fueron, al realizar ablación o dar tratamiento antiarrítmico, tuvieron una mayor mejoría en la función del ventrículo izquierdo. La mejoría, en cambio, respecto a las extracciones ventriculares frecuentes, fue específicamente a la fracción de eyección y las dimensiones del músculo cardíaco. Aquí ponen como si hubiera algo de dudas respecto a la ablación de la fibrilación auricular. Sin embargo, como ya vimos todos los estudios que mostraron antes, que existe una mejoría en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y se realiza ablación de fibrilación auricular, hay una mejoría en la fracción de eyección. Lo hemos visto en pacientes, lo hemos visto también incluso en el estudio Cabana, que trató de hablar mal de la ablación de fibrilación auricular, en el aislamiento de las venas pulmonares. Allí también en el subgrupo de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca hubo una mejora. Así que a mí ese signo de interrogación no me cuadra tanto. En el año pasado expusieron este algoritmo basado en todos los estudios que acabamos de hablar para el manejo de los pacientes con extracciones ventriculares frecuentes, principalmente basado en la fracción de eyección y en la sintomatología. ¿Ya? Vemos aquí que en todos los pacientes que tenían síntomas se les indicó la ablación el tratamiento de las extracciones ventriculares, sea por ablación o sea por medicamentos. En los pacientes que ya tenían deterioro de la fracción de eyección, se los trató de inducir más hacia realizar el tratamiento. En los pacientes que no tenían deterioro de la fracción de eyección, aquí se los trató de dar un seguimiento mucho más cercano para ver que no deterioraran la fracción de eyección y ver el momento adecuado para provocar la intervención. En lo que respecta para la terapia de resignificación cardíaca, para ver la mejoría, vemos este estudio en el cual se mostró que el biventricular pacing era aceptado en 76% de los pacientes que tenían muchas extracciones ventriculares. Sin embargo, al realizar la ablación, el biventricular pacing mejoró al 98%. Todo esto de aquí se asocia a una mejoría en la fracción de eyección en los pacientes que tienen resincronizador. Vemos que mientras mayor es la carga de extracciones ventriculares al realizar la ablación por radiofrecuencia, vemos cómo es mejor el aumento de la fracción de eyección en los pacientes. Aquí aumentó en los pacientes que tenían más del 30%, aumentó un 12 a más o menos 4% la fracción de eyección. Bueno, para reducir los episodios de fibrilación ventricular gatilladas por extrasístoles en pacientes que se van a implantar un CDI o que ya tienen colocado un CDI. Vemos aquí en este caso que lo tuvimos en el hospital italiano, con el doctor May, con quien compartimos la mesa. Doctor, falta un minuto para terminar la exposición. Perfecto. Bueno, aquí vemos claramente el ritmo sinusal, 2 extrasístoles ventriculares gatillan una torsión de punta y una fibrilación ventricular. Esto tener un CDI. Bueno, aquí vemos la mejoría, la disminución de las extracciones de estas torsiones de punta. Bueno, ¿cuál es el sitio más frecuente en que aparecen las extracciones ventriculares? En el tracto de salida del ventrículo derecho. Vemos que 40, 35 fueron en el tracto de salida del ventrículo derecho. Por eso voy a enfocarme un poquito en el tratamiento aquí. Antiguamente solamente teníamos la fluoroscopía para poder realizar la ablación en el tracto de salida del ventrículo derecho, y nos guiamos con el HIF para darle algo más de seguridad, saber que no lo vamos a quemar por su cercanía con el tracto de salida. Actualmente disponemos de los sistemas de navegación que nos da una información mucho más extensa, mucho más completa de la anatomía y del sitio de activación más temprano para poder realizar la ablación. Aquí tenemos un caso en el cual se realizó pace mapping en el sitio con mayor precocidad y nos dio una igualdad entre la extrasístole y la estimulación cercana al 95%. En conclusiones, es importante realizar la evaluación adecuada del paciente con extracciones ventriculares con un electrocardiograma, un Holter y un ecocardiograma como mínimo. El tratamiento de las extracciones ventriculares tiene indicaciones específicas. La ablación por radiofrecuencia es más efectivo que los antiarrítmicos. El origen
en el tracto de salida del ventrículo derecho de las extracciones ventriculares es el más frecuente y realizar la ablación en dicha zona es de bajo riesgo para el paciente. Muchas gracias.